Hola, ¿qué tal, señores y señoritas? Saludos nuevamente. Les habla el profesor Edebaldo. Y bueno, vamos a continuar con los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. En el video anterior les describí la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Les mencioné qué características debe de cumplir una ecuación para ser lineal, cuando la ecuación diferencial es ordinaria y cuando no es ordinaria, ¿no? En este video les voy a hablar sobre los formatos en los que podemos representar a las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n. Por eso he colocado aquí como título representación de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n. Dos son los formatos que no son tan claros en el sentido de que podemos identificar quién es la función desconocida y la variable independiente. El primer formato del que les quiero hablar es la forma diferencial de las ecuaciones diferenciales. Quiero aclararles que esta forma diferencial está limitada a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y esta forma se escribe, tiene la siguiente representación. Observen la representación. Vean que no tenemos la derivada como comúnmente la hemos observado. ¿A qué me refiero? A la diferencial de la función desconocida entre la diferencial de la variable independiente. Vean que aquí en esta representación se nos muestra una función m que depende de dos variables, de la variable x y de una variable y, y esta función m de x, y está multiplicada por la diferencial de una variable y. Observen que cuando empecé a describir la función m, no he dicho que y sea la variable independiente, ¿ok? Y esto en un momento se van a percatar porque no lo he dicho. Pues bueno, más bien se los voy a decir. Ok, después de la diferencial de la variable y, se va a sumar otra función que también es dependiente de la variable x y de la variable y, pero esta función se le nombra como n. Y además a esta función se le multiplica por la diferencial de la variable x. Esta forma diferencial obliga o nos dice que la suma de estos productos debe ser igual a 0. Esta es una condición que se debe de cumplir para que sea una forma diferencial de una ecuación diferencial. Ok, ahora lo que les quiero comentar es que si nosotros dividimos a esta forma diferencial entre la diferencial de x, pues lo que vamos a obtener es que en el extremo izquierdo aquí vamos a tener dy entre dx. Con esta forma podemos nosotros inferir que la función desconocida sería y, pero eso lo haríamos a la hora de dividir a la ecuación entre dx. ¿Qué sucede si dividimos a la ecuación entre dy? Bueno, en este extremo de la ecuación, en esta parte, pues se va a eliminar dy y aquí va a quedar dx entre dy, con lo cual podríamos pensar que la función desconocida es x y que la variable independiente es y. Un inconveniente con esta forma diferencial es que no es claro a simple vista quién es la función desconocida y quién es la variable independiente. No es claro. La única manera de saberlo es que se nos indique o que nosotros lo propongamos. Pero no se preocupen, por el momento yo les voy a indicar cuál va a ser, en los ejercicios, claro, cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la función desconocida. Y bueno, para no romper la tradición de que el símbolo de y lo utilizamos como función desconocida, en este caso vamos a considerar que y es la función desconocida. ¿Ok? Nosotros podemos llevar a la forma diferencial a cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y les coloco esta ecuación diferencial, ¿ok? No se olviden que esta es una representación de una primera derivada. Entonces aquí tenemos a una constante 4 por la variable independiente por la variable independiente x, que multiplica a la derivada de la función y más la función y esto es igual a x. Para nosotros llevar esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden a la forma diferencial, pues tenemos que, primero que nada, escribir esta derivada en la forma de fracción. Aquí está, ¿ok? ¿Para qué la vamos a escribir en esta forma? Bueno, para realizar los despejes correspondientes, porque debemos hacer que esta ecuación se parezca a esto, es decir, que de entrada no haya una dy entre dx. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es que voy a despejar a y al extremo derecho de la ecuación. Y eso lo obtengo de esta forma, ¿no? Ya sabemos que como y en este lado está sumando, al otro lado pues comúnmente se dice que pasa restando.
Observen que en el extremo izquierdo pues únicamente tenemos coeficientes y un denominador, con lo cual podemos despejar a de x para que quede multiplicando a x menos y. Entonces observen que con estos despejes pues poco a poco estamos llevando a la ecuación diferencial a que tenga esta forma, es decir, que las diferenciales van a estar multiplicando a una función m y a una función n. En este sentido, vean que aquí la ecuación todavía no es igual a 0. Para que sea igual a 0, entonces nosotros vamos a despejar este extremo de la ecuación a el miembro izquierdo, con lo cual obtenemos esta expresión. Observen que es negativa. Entonces aquí ya tenemos 4x de y menos x menos y por toda esta resta por la diferencial de x, y esto es igual a 0. Aquí ya tenemos esta representación con la única diferencia de que aquí tenemos un signo menos y aquí está un signo más. Este signo más en realidad es importante porque la forma diferencial obedece exactamente a esta representación, a este patrón. ¿Ok? Entonces el signo más es importante, debe de permanecer. Como el signo más debe de permanecer, nosotros vamos a identificar quién es m de x, y y quién es n de x, y. Y bueno, para que en realidad es fácil identificar quién es m y quién es n. ¿Por qué? Bueno, la función m va a ser todo aquello que esté multiplicando a dy sin incluirlo, ¿eh? Y la función n va a ser todo aquello que multiplique a dx sin incluirlo. Con esto quiero decir que en esta ecuación diferencial que tenemos aquí, la función m es 4x. Aquí está, 4x. Observen que quité la y. ¿Por qué? Porque en 4x no se involucra la variable y. ¿Ok? Por eso nada más puse m de x. Y bueno, ya que identifiqué que m es 4x, porque, les repito, 4x está multiplicando la diferencial de y, entonces ahora voy a identificar a n. Observen que n es, como les decía, multiplica de x, entonces podemos pensar que es x menos y eso es correcto, pero vamos a incluir al signo negativo. ¿Por qué? Porque el signo que está antes de la n debe ser positivo. Si nosotros decimos que n de x, y es menos la resta de x menos y, entonces aquí, digamos que al sustituir n y m en esta ecuación, el signo que quedaría aquí sería un signo de suma, porque el de resta estaría dentro de n. ¿Ok? Eso es muy importante, este signo. Bueno, también otra cosa que se puede confundir con la forma diferencial es que podemos llegar a pensar que se trata de una ecuación diferencial parcial porque vemos que hay funciones de dos variables. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque se utilizan m y n únicamente para indicar que hay una expresión que puede o no contener a las dos variables, que esas expresiones están multiplicando las diferenciales. Porque observen que en la ecuación diferencial, por ejemplo aquí en este ejemplo que les estoy mostrando, la función desconocida, que pues les dije cuál era, y su derivada, que está aquí, pues no se indica que dependa de más de dos variables, depende de una sola, ¿no? Entonces aquí m y n no son funciones que se vayan a estar derivando, por lo tanto, como no son las funciones desconocidas ni n ni m, pues no es una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Recuerden, nada más m y n es únicamente para representar a los elementos que multiplican a las diferenciales. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque, primero que nada, para no confundirnos, que la forma diferencial también se usa para representar ecuaciones diferenciales parciales, no solo para ecuaciones ordinarias. Y ahora les muestro otra ecuación para indicarles que no es necesario que tengan este orden m y n. ¿A qué me refiero? Bueno, a que m esté al principio de la ecuación y n después. Lo que va a definir quién es m y quién es n son las diferenciales, y por eso les pongo esta ecuación. Aquí observen que tenemos y al cuadrado menos 1 y está multiplicando a dx. Luego a esto le sumamos x por dy y esto es igual a 0. En este caso, la diferencial de y está a la izquierda del operador de suma. Esto quiere decir que m es esta sola x, m va a ser esta x, y n va a ser y al cuadrado menos 1. Eso va a ser n. ¿Por qué? Porque es lo que está multiplicando la diferencial de x. Una cosa más que es conveniente saber es que, pues,
las ecuaciones diferenciales pueden utilizar otras variables, no solamente x y y. Por ejemplo, aquí les muestro esta, que es una forma diferencial de una ecuación diferencial de primer orden. Y en esta vemos una diferencial de v y una diferencial de u. Vemos que a la diferencial de v la está multiplicando la variable u, y que a la diferencial de u la está multiplicando pues una serie de operaciones, que es la variable u más la variable u por la variable v menos la variable u por la exponencial elevada a la variable u, ¿ok? Aquí, para que nosotros identifiquemos quién sería m y quién sería n, pues les tengo que especificar cuál es la función desconocida y cuál es la variable independiente. Si yo les digo que la función desconocida es v, entonces la v equivaldría a la y aquí en esta forma diferencial, con lo cual la u, la variable u, sería la función m, y toda esta expresión que está entre paréntesis sería la función n, porque está multiplicando a la diferencial de la variable independiente, ¿ok? Nuevamente les repito, para poder identificar en esta expresión quién sería m, quién sería n, es necesario saber cuál es la función desconocida y cuál es la variable independiente. Y bueno, en el cuestionario que van a responder en base a este video, pues les planteo algunos ejercicios. ¿En qué sentido? Bueno, que tienen que desarrollar o tienen que encontrar, mejor dicho, cuál es la forma diferencial de las ecuaciones diferenciales que les pongo aquí. Pues para ello van a tener que hacer los despejes correspondientes de sus cuadernos, y ya yo les mostraré opciones y van a tener que seleccionar la que es correcta para cada una de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, ahora pasemos a la siguiente representación. Y esta representación se le llama forma general. La forma general para representar ecuaciones diferenciales sí se aplica para ecuaciones diferenciales ordinarias de cualquier orden, es decir, de orden n. Entonces, para ese tipo de ecuaciones diferenciales, pues esta es una manera en la que lo podemos expresar. A diferencia de la forma diferencial, en la forma general sí podemos identificar quién es la variable independiente, y la función desconocida. ¿Por qué? Bueno, vean que en la forma general se establece que hay una función que es común representar a la función como f. Y bueno, vemos que la función f depende de una variable x, depende de una variable y, depende de la derivada de la variable y. Y vean que, bueno, viene una coma, puntos suspensivos, otra coma, y después viene la enésima derivada de la variable y. Ahora, en este momento, pues les estoy indicando que esta es la enésima derivada para que no haya confusión en que esta es y a la n potencia, ¿ok? Como vemos las derivadas sucesivas de la función y, eso es lo que nos indica que la variable independiente es x. Y bueno, de la misma manera en que la forma diferencial se iguala a 0, la forma general también es igual a 0. Una característica importante de la forma general es que, cuando estamos hablando en el contexto de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n, vamos a suponer, a menos que se nos diga otra cosa, que f es una función de valor real, y una característica importante es que esta función tiene n más 2 variables. ¿Cuáles son las n más 2 variables? Bueno, las n variables son las derivadas, son todas las derivadas que tiene la forma general. ¿Okay? Bueno, mejor dicho, la ecuación diferencial. Y las dos variables adicionales se refieren a x y y. Por eso se dice que la función f, en la forma general, es una función real de n más 2 variables. Les repito, vamos a considerar que es una función real a menos que se nos indique otra cosa. Y bueno, nosotros podemos, digamos que por facilidad del curso, vamos a suponer que es posible siempre despejar de la forma general a la variable de mayor orden. Si nosotros suponemos eso, pues podemos llegar a esta expresión. Podemos de la serie de operaciones que representan a f dependiente de todas estas variables, podemos despejar a la derivada de mayor orden, que sería esta, que esta es la enésima derivada de la función y con respecto a x. Y bueno, al despejarla, pues quedaría en un extremo de la ecuación, y pues nosotros por comodidad ponemos aquí la derivada de mayor orden, y en el extremo derecho pues a la función f. Quiero que noten que en esta ecuación que estamos viendo en el extremo derecho estoy utilizando f minúscula y acá f mayúscula.
El motivo es porque las f's van a indicar diferentes expresiones. Aquí con la F mayúscula quiero que noten que pues ya la forma de esta expresión cambió, porque aquí ya no, en esta expresión que está aquí, ya no va a estar incluida la derivada de mayor orden. Ahora, les comentaba que por razones prácticas vamos a considerar que se despeja la derivada de mayor orden, que se puede despejar. Sin embargo, esto no siempre es cierto. No siempre va a ser cierto que se pueda despejar la derivada de mayor orden, pero bueno, es conveniente saber que si es posible despejarla, podemos encontrar entonces una representación de esta forma, en el que una derivada de orden mayor es igual a una serie de operaciones en las que vamos a encontrar a la variable independiente, a la función desconocida y a derivadas de orden menor. Una característica de esta expresión es que esta derivada de mayor orden va a ser igual a una función que depende de n más 1 variables. Esa es la expresión. ¿Por qué depende de una variable menos que la forma general que está acá? Bueno, porque nosotros ya despejamos una de las variables aquí. Entonces, al quitar esa variable, pues acá ya nada más tenemos n más 1 variables. ¿Cuáles son las n variables? Bueno, son todas las derivadas más la función desconocida. Y la variable adicional es la x. Y bueno, hasta este punto les he comentado que esa es la forma general y no les he mencionado cuál es el nombre de esta forma. Cuando nosotros escribimos una ecuación diferencial ordinaria de orden n en esta forma, se dice que esta es la forma normal de la ecuación diferencial. ¿Ok? No lo olviden, forma normal. Y al igual que la forma diferencial, cualquier ecuación diferencial, tanto de primer orden como de orden n, obviamente estamos en el contexto de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues esa ecuación diferencial la podemos llevar tanto a la forma general como a la forma normal. Veamos un ejemplo de ello. Vamos a llevar primero que nada a la forma general a esta ecuación diferencial. Para ello debemos hacer que todas las variables, todas las operaciones estén en el extremo izquierdo de la ecuación. Con esto pues solamente es necesario despejar a x al extremo izquierdo. De esta forma obtenemos esta expresión y pues simplemente esta es la forma general de esta ecuación diferencial. Observen que en este caso f es igual a 4xy' más y menos x. Y pues esta sería su representación, ¿no? Aquí la f pues vendría siendo la f mayúscula, porque recuerden que estoy usando la f minúscula para indicar a la serie de expresiones, pero una vez que hemos despejado a la derivada de mayor orden. Y bueno, ahora escribamos a la ecuación diferencial, pero en la forma normal. Y pues en la forma normal lo que debemos hacer es que la derivada de mayor orden, si es que hay más de una derivada, pues la mantenemos en el extremo izquierdo, y si no está en el extremo izquierdo, pues debemos despejarla para que esté en el extremo izquierdo, y todas las demás operaciones o coeficientes los vamos a llevar al extremo derecho. Y esto lo tenemos aquí, ¿no? Aquí permanece x, como y está sumando pasa restando, como 4x es un coeficiente de la derivada de y, entonces pasa dividiendo a la resta que va a quedar en el extremo derecho, y tenemos esta expresión. Con esto pues vamos a ver que la primera derivada de y es una función que depende de las variables x y y. Y esta sería su forma normal. Y bueno, aquí nada más me faltó la f minúscula. Entonces, en el apunte que vayan haciendo, aquí colocan f mayúscula y aquí f minúscula. Pero bueno, esta es la forma normal si la ecuación diferencial es de primer orden. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, pues tendríamos este tipo de formato. La ecuación diferencial del segundo orden sería igual a pues toda la serie de operaciones que podamos agrupar en el extremo derecho. Y podemos entender que las operaciones que van a estar de este lado pues van a contener a la variable independiente, a la función desconocida y a las derivadas de orden menor. Si la ecuación diferencial fuese de tercer orden, pues aquí tendríamos la tercera derivada y las demás acá. Si fuera de cuarto, pues aquí sería la cuarta y las demás acá. Bueno, ejercicios. Algunos de los ejercicios que van a encontrar en el formulario pues van a ser llevar las ecuaciones diferenciales a su forma general y a su forma normal. Con lo cual, pues, además de algunas cuestiones sobre las características de la forma diferencial, de la forma general y de la forma normal que les voy a preguntar en el cuestionario, pues también les voy a colocar ejercicios en los que van a tener que identificar cuáles son las formas correctas de las formas diferenciales, normales y generales de las ecuaciones diferenciales que les pongo aquí.
y acá. Y bueno, voy a poner unas cuantas más. Con lo cual, pues ustedes lo ideal es que desarrollen los despejes en su cuaderno y ya que obtengan el resultado, busquen ese resultado que obtuvieron en las opciones que les voy a indicar en el formulario. Bueno chicos, para no hacer más extenso el video, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya en el siguiente voy a empezar con la definición de solución de ecuaciones diferenciales, pero bueno, eso ya va a ser a partir del siguiente video. Que tengan un excelente día chicos, hasta pronto.